que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Aleluya. Bienvenidos sean a la iglesia en casa. Es una bendición poder estar en tu hogar para poder dar un tiempo de alabanza, un tiempo de oración a nuestro Dios. Te invito a que te dispongas ahí donde estás con tu familia y puedan levantar sus manos, puedan danzar y sean libres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores en ese lugar donde usted está. Aleluya. Aleluya. No importa mi situación, de una cosa seguro estoy: eres bueno, eres bueno. En medio de mi aflicción, tú te encuentras, tú eres mi Dios. No me dejas, no me dejas. Dígale, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Lavas mi interior, eres río poderoso, en ti me sumerjo, transformas mi interior. En medio de mi aflicción, tú me encuentras, tú eres mi Dios. No me dejas, no me dejas. Dígale, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Eres río infinito, en ti me sumerjo, lavas mi interior. Eres río poderoso, en ti me sumerjo, transformas mi interior. No importa, no importa que digan, más profundo iré, no detendrán mi canto, te alabaré. No importa que digan, más profundo iré, no detendrán mi canto, te alabaré. Nosotros eres río infinito, en ti me sumerjo, lavas mi interior, lavas mi interior. Con más fuerza, dígalo. Eres río poderoso, en ti me sumerjo, transformas mi interior. No importa que digan, más profundo iré, no detendrán mi canto, te alabaré. No importa que digan, más profundo iré, no detendrán mi canto, te alabaré. Te alabamos, Señor. Aleluya. Dele palmas al Rey de Reyes.
y Señor de señores en esta hora. ¡Alábalo! Ahí en casa donde está, use sus manos para alabar al Señor. Soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Dígalo de nuevo, libre, cántelo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. La luz del Señor está en tu casa, está en tu familia, está en tu vida. Así que disfrútalo. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. celébralo. Ahí en casa, levanta un grito fuerte. ¡Aleluya! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la iglesia. Al que se adora en el cielo, adoramos en la iglesia. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la iglesia. Al que se adora en el cielo, adoramos en la iglesia. Al santo, santo, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la iglesia cantamos, juntos gritamos. Celebra en casa y dilo de nuevo. Lo que se canta en el cielo, cantamos
cantamos en la iglesia al que se adora en el cielo. Adoramos en la iglesia lo que se canta en el cielo. Cantamos en la iglesia al que se adora en el cielo. Adoramos en la iglesia al santo, santo, digno, al cordero, el que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la iglesia cantamos, juntos gritamos. Hacemos fiesta. Dígalo usted ahí. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Ahora levante sus manos. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Bátalas. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Ahora avanzando. Fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Cántalo. Hacemos fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la iglesia cantamos, juntos gritamos. Hacemos fiesta al Rey de Reyes. Dele palmas ahí en su hogar. Dele palmas y levante sus manos y su voz. Dígale gracias, Padre, porque en medio de todo tiempo tú estás con nosotros. Porque hay una voz de júbilo y de salvación en medio de la tienda de los justos. Levanta tus manos ahí donde estás, en casa, y dile: Padre, hay esperanza, hay salvación para mi hogar. Levante sus manos ahí, dígale: te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoramos, Padre. Toma un momento para decirle gracias. Para decirle gracias a Él. Tu presencia está en este lugar, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Alza tus manos y tu corazón. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder
Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción, díselo ahí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando. Hay una unción, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Alza tu voz y tus manos al Rey de Reyes. Dile: mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Una exquisita presencia de parte del Señor en este lugar. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Siempre quiero más, Señor. No puedo escapar, no puedo escapar, pues te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Dile: quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar
tu corazón. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Levanta tu voz y dile: Santo, 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 Él es Santo, Santo, Él es Santo, Santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, Santo, Él es Santo, Santo, Él es Santo, Santo. Cristo te amo. Ahora levante su voz y adórele. Al único, al hermoso, inigualable, incomparable. Te adoramos, amado mío, amado mío, hermoso, eres hermoso. Santo, santo, santo. Oh, oh, oh. Inigualable, inigualable. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Dígale: Santo, 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 Él es Santo, Santo, Él es Santo, Santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Te invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824-3272. Bendiciones. Amados hermanos, gracias nuevamente por permitirnos estar en esta plataforma virtual y sobre todo pues poder llegar hasta sus hogares, que es una bendición extraordinaria que Dios nos permite, sobre todo pues la ministración de la palabra del Señor, que Él nos da el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes y con aquellos que pues bondadosamente abren las puertas de su hogar. Así que agradecidos con el Señor y bendiciéndolos a cada uno de ustedes a través de esta ministración. Vamos a orar, vamos a presentarnos en las manos del Señor
suplicándole a Él que Él nos pueda hablar a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, delante de ti estamos en esta hora, agradecidos, Señor, porque tú nos permites poder ministrar una palabra de vida, una palabra, Señor, que venga a confortar los corazones, a fortalecerlos, a animarlos, a levantarlos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, estamos delante de ti, suplicándote, Señor, por favor envíes una unción preciosa de tu Espíritu Santo que nos haga entender aquellas cosas que para nosotros quizás, Señor, sean difíciles, como bien decía uno de tus apóstoles. Padre, por favor, ayúdanos, Señor, bendícenos, ministranos, enséñanos, tú instrúyenos a través de tu palabra. Lo necesitamos, Dios mío, en el nombre poderoso de tu Hijo. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bueno, creo que, hermanos, todos sabemos que la Biblia definitivamente es la palabra del Señor. Y todos queremos comprender aquellas cosas que están escritas en la palabra. Pero creo que en la medida que nosotros vamos escudriñando, vamos leyendo, vamos escuchando explicaciones, mensajes de la Escritura, eso nos va dando una mejor perspectiva de lo que es la palabra del Señor. Porque definitivamente en las primeras lecturas que uno hace de la Biblia, se da cuenta que hay muchas cosas que son un poquito inexplicables. Quizás cuando uno lee aquellas historias, pues de las cosas que hicieron algunos hombres de Dios, hay cosas que sean fáciles de entender. Pero hay otras que los mismos apóstoles dicen que son difíciles de entender. No tanto que ellos no las entendieran, sino que eran difíciles de entender y que de esa cuenta entonces habían quienes torcían la misma palabra del Señor. Entonces yo creo que nosotros, para poder ir entendiendo, necesitamos ir escudriñando, necesitamos ir leyendo, pero sobre todo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él traiga sobre nuestra vida el entendimiento de esas cosas. Cuando nosotros vemos en el principio, hermano, el Señor, después de que Adán pecó, le hizo un par de preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Esas fueron las primeras preguntas. Preguntas que de alguna manera, pues Dios mismo tendría que contestarnos en su misma palabra, ¿verdad? Porque la primera pregunta era una pregunta de ubicación, es decir, ¿dónde estás tú? Y luego, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la doctrina? Y esas son dos cosas definitivamente muy importantes, porque muchas veces no tenemos una buena ubicación como consecuencia que tenemos una mala doctrina. Entonces yo creo que es necesario que nosotros vayamos pidiéndole al Señor que Él vaya abriendo nuestro entendimiento a través de la administración de la misma palabra del Señor y por medio de la revelación que pueda traer sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que esa primera pregunta, ¿dónde estás tú?, el Señor la repite en el libro de Génesis por lo menos unas 2 veces más. La primera vez fue para decirle a Adán, ¿dónde estás tú? Era una pregunta directa hacia él, era una pregunta para conocer cuál era su ubicación y al conocer su ubicación, conocer otro tipo de cosas. Pero más adelante, ya en el capítulo número 4 del libro de Génesis, cuando Caín mata a Abel, entonces Dios le vuelve a hacer esta pregunta, pero ahora ya agrega algo más, ya no es ¿dónde estás tú?, sino que ¿dónde está tu hermano? Esa fue la pregunta que le hizo a Abel, y es una pregunta otra vez confrontativa, es una pregunta que viene a ponerlo a Caín en una posición de tener que responder, de tener que decir cuál era la condición en la que se encontraba su hermano. Bueno, más adelante, porque no me voy a detener exactamente en las preguntas, solo quiero ir avanzando un poquitito en esto para llegar a un punto específico. Más adelante, cuando el Señor, a través de aquellos 3 varones, ya estamos hablando del capítulo 18 de Génesis, el Señor ahora ya no es ni a Adán ni a Caín, sino que ahora es a Abraham. Y entonces Dios lo visita y en un momento dado le pregunta, ¿dónde está tu esposa?
Mire qué preguntas tan importantes. Aquí pues podríamos inclusive abordar un tema familiar. Número 1, ¿dónde estás tú? Número 2, ¿dónde está tu hermano? Número 3, ¿dónde está tu esposa? Mire qué preguntas. Y otra vez, en una pregunta confrontativa, porque pues definitivamente Sara ahí estaba, ¿verdad? Pero como le digo, yo no quiero entrar en detalle de eso, sino que específicamente en ver las preguntas. Luego ya en el capítulo 22, ahora ya no es Dios, sino que ahora es Isaac preguntándole a Abraham cuando van subiendo hacia el monte donde Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Y entonces ahora viene Isaac y en medio de un silencio, en medio de quizás una caminata un poquito atípica por las mismas condiciones de las que se estaba dando, entonces viene el muchacho y pregunta, ¿dónde está el cordero? Mire, cada pregunta que Dios hace o que algún siervo de Dios hace dirigido por el Señor, definitivamente esas preguntas Dios mismo nos las va a contestar, ¿verdad? Porque cada una de estas preguntas conlleva muchas cosas que tendríamos que hablar. Pero esta última pregunta es donde yo me quiero detener, porque esta es la pregunta donde pues todos sabemos que definitivamente, aunque Isaac era un muchacho, quizás un adolescente de unos 13, 14, 15 años por ahí, hermano, nos damos cuenta definitivamente ahora, hermano, que esa pregunta que hizo era una pregunta que trascendió, era una pregunta que iba a ser respondida miles de años después, hermano. O sea, por lo menos unos 5 o 6 mil años después casi que iba a ser, creo que yo tal vez me exageré decir 6, ¿verdad? Pero por lo menos ahí casi los 5,000 años, hermano, estamos viendo que esta pregunta iba a ser respondida. Entonces mire qué tremendo, porque esta pregunta era una pregunta que, por decirlo así, tuvo eco, hermano, por las diferentes generaciones y pasaba en cada generación, ¿dónde está el cordero? ¿Y dónde está el cordero? ¿Y dónde está el cordero? Una pregunta que inclusive, hermanos, se hizo antes de que existiera una sombra de ese cordero siendo sacrificado en un holocausto o de muchos corderos que se sacrificaron en holocaustos, hermano, pero ahí no se respondió plenamente. Ahí solo se vio una sombra, ahí solo se vio una figura de lo que venía más adelante. Pero entonces nos damos cuenta que esta pregunta definitivamente que hace Isaac a Abraham es una pregunta, hermano, que tendría que ser respondida. Ahora, como aquí todos sabemos que hablaba de Jesucristo, cuando se habló del Cordero, se hablaba de Jesucristo. Entonces en la Biblia, desde el libro de Génesis y en todo el recorrido bíblico, nos damos cuenta, hermano, que siempre se está hablando de Jesucristo. Es decir, hermano, siempre el mensaje central era hacia lo que venía, hacia al plan de salvación de Dios, a cómo Dios iba a darle una nueva oportunidad al hombre. Hermano, eso estaba, y nosotros vemos en toda la palabra del Señor, desde el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y cuando vamos escudriñando, nos damos cuenta que ahí definitivamente, hermano, hay sombras y hay figuras del Señor Jesucristo que estaban apuntando hacia la venida, precisamente a la primera venida del Señor. Y esto es algo extraordinario. Ahora, esta pregunta que se hizo en Génesis, pues definitivamente se empezó a responder cuando el Señor apareció. Pero cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, y fíjese bien esto que le voy a decir, hermano, porque nos damos cuenta que Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis se llama el libro de la revelación. Pero cuando nosotros leemos el versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo. Entonces quiere decir, hermano, que todo lo que estaba escrito, todas las figuras, todas las sombras, hermano, que estaban descritas del Señor Jesucristo en toda la Biblia, tenían que ser reveladas en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo,
nosotros vemos que allá en el huerto estaba, hermano, lo que nosotros conocemos como el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida está descrito precisamente en el libro de Apocalipsis. Allá en Génesis vemos que solo se menciona el árbol de la vida, pero en Apocalipsis ya no solo se menciona, sino que definitivamente ahí ya se describe que habían 12 frutos, que las hojas eran para sanidad de las naciones. Bueno, se describen algunas cosas ahí, hermano. Es decir, que ahí ya está la revelación. Si vemos, Jesucristo cuando vino como el Hijo del Hombre, pero cuando nosotros vamos a ver, hermano, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 precisamente, dice que Juan vio, hermano, a uno semejante al Hijo del Hombre y empieza a describirlo. Ahí está la revelación. Aquello que estaba, digámoslo, de alguna manera ya estaba un poquito más claro en los evangelios, pero allá en Apocalipsis ya lo vemos de una manera extraordinaria. Y así podríamos mencionar muchas otras cosas. Allá en Génesis se empieza a mencionar del león de Judá, hermano, desde ahí se empieza a hablar y vemos algunas cosas, hermano, de lo que es el león de Judá, pero cuando ya vamos al libro Apocalipsis, ahí se describe. Es decir, hermano, que Apocalipsis es la revelación de todas las facetas que vimos anteriormente en el Señor Jesucristo. Ahora, hablando precisamente del Cordero, entonces quiere decir, hermano, que en el libro de Apocalipsis está la revelación del Cordero. Y por eso yo quisiera que empezáramos a ver este proceso, hermano, cómo está descrito en la misma palabra del Señor. Y quiero que vaya conmigo, entonces, hermano, a Génesis, para que leamos esta pregunta tan famosa, ¿verdad? Y tan importante, porque yo quiero que podamos extraer algunas cosas maravillosas en esta mañana. Mire lo que dice Génesis 22:7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire, hermano, qué tremendo, porque entonces esta pregunta, aquel muchacho, yo creo que aunque él habló por el Espíritu, en ese momento él no entendió lo que estaba preguntando, no sabía qué tanto iba a trascender. No vaya a creer usted que Isaac era un muchacho que solo se mantenía en oración. No, era un muchacho común y corriente, hermano. Por supuesto que recibió una revelación, porque esa pregunta, hermano, fue tan determinante. Ahora, entonces él pregunta: ¿dónde está? Es decir, la misma pregunta que Dios había hecho: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu esposa? Y ahora él viene y dice: ¿dónde está el cordero? Es como que Dios haya utilizado su boca para poder trasladar un mensaje, hermano, un mensaje que iba a quedar plasmado ahí, pero que ahora venía la respuesta precisamente ya en el libro del Evangelio según San Juan. Y mire entonces aquí, Juan capítulo 1 versículo 29, dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquella pregunta: ¿dónde está el Cordero? Ahora viene ya otro hombre que le responde de parte de Dios a Isaac, por así decirlo. Claro, es una respuesta que ahora nos bendice y nos beneficia a todos, pero que este hombre llamado Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, hermano, venir hacia el Jordán, entonces lo identifica, pero lo identifica de una manera otra vez digo esta palabra, atípica, no normal. Es decir, él no lo ve: él viene el Mesías. No, él lo ve como el Cordero de Dios. Juan, como lo he dicho en otras oportunidades, tenía una perspectiva muy, muy particular en cuanto a las personas y las identificaba de acuerdo, hermano, al comportamiento que él había visto en algunos animales. Por ejemplo, a los fariseos les decía engendros de víboras, hermano. Luego, cuando vio descender al Espíritu Santo, lo vio en forma corporal como paloma. Pero al Señor Jesucristo, ahora él lo ve venir y dice: hermano, y levanta su voz: ahí el Cordero de Dios. Es decir,
Es más o menos como que dijera: hey, Isaac, este es el cordero por el que preguntaste. La pregunta que quedó en el ambiente por miles de años, ahora aquí viene la respuesta. ¿Cuál era la respuesta? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mire qué tremendo y qué extraordinario es esto, hermano, que nosotros podamos darnos cuenta definitivamente que no hay pregunta que Dios haya hecho a través de una manera directa o a través de algún ministro que no haya sido respondida en la misma palabra del Señor. Todas las preguntas que Dios lanzó, hermano, en un momento dado, siempre hay una respuesta de parte de Dios mismo y está en la misma palabra. Ahora entonces, Juan el Bautista le está respondiendo a Isaac. Es decir, allá en Génesis, Isaac fue la voz de Dios. ¿Dónde está el Cordero de Dios? Y es una pregunta extraordinaria que se quedó en el ambiente y que pasó de generación en generación. Pero ahora Dios levanta a un hombre llamado Juan el Bautista para enviar aquella respuesta y que fue una respuesta, digámoslo, retrospectiva, es decir, una respuesta que fuera hacia atrás en cada generación diciendo: he ahí el cordero, he ahí el cordero, he ahí el cordero. En cada generación, hermano, se empezó a oír aquella misma respuesta. Aleluya. Ahora, Jesús definitivamente era el Cordero del Padre. Aquí lo dice: he ahí el Cordero de Dios. Es el Cordero del Padre. Hermano, esto es maravilloso, porque no es lo mismo de hablar de corderos que de hablar de el Cordero, como no es lo mismo hablar de promesas que hablar de la promesa. No es, hermano, definitivamente no es lo mismo hablar: este es un hijo de un hombre. No, que hablar de el Hijo del Hombre. No es lo mismo hablar de verdades que hablar de la verdad. No es lo mismo hablar de escrituras que hablar de la escritura. Es decir, hermano, en este caso Jesús es un término absoluto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, pero quisiera avanzar porque quisiera ver cómo esto, hermano, el Señor no se quedó nada más diciendo: bueno, yo soy el Cordero de Dios. Ok, ahora mire, cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 10, versículo 3, el Señor Jesucristo les está hablando a los discípulos y les está diciendo a cada uno de ellos, hermano, Él está diciendo que la mies es mucha, que los obreros son pocos y que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y entonces inmediatamente después de eso les dice: id, mirad que os envío. Pero note aquí: como corderos en medio de lobos. Ahora ya no es el Padre, hermano, respondiendo a aquella pregunta que se había quedado en el ambiente. No, sino que ahora es el Cordero de Dios el que está nombrando como corderos. Ahora ya es a los 12. Entonces mire qué tremendo. Por eso dije al principio, Jesús era el Cordero, es el Cordero del Padre. Pero los discípulos, los 12 apóstoles, eran los corderos del Hijo. Entonces, el Padre tiene su cordero. El Hijo tenía sus corderos. Y esto entonces me da la idea a mí, hermano, definitivamente, de que el Espíritu Santo también tiene que tener corderos. Y es tremendo, porque la pregunta era: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces, ahora aquí, hermano, fíjese que cuando el Padre envió al Hijo, lo envió también en medio de lobos. Es decir, hermano, si usted se da cuenta que todos los que estaban en el entorno de Jesús se comportaban como lobos. Los religiosos, hermano, los sacerdotes, todos los señalaban, hermano. Es decir, que Él se metió, el Padre lo metió en medio de lobos. Y ahora, de la misma manera, ahora viene el Hijo y les está diciendo: yo los envío a ustedes como corderos. No los envío de otra manera, los envío como corderos, hermano. Entonces los 12 también eran corderos que venían a cumplir una función tal, no de la misma manera como iba a venir el Hijo o como vino el Hijo. No, porque el Hijo, hermano, por eso dije, es un término absoluto, el Cordero. Pero los corderos venían a cumplir función, hermano, una función también como corderos. Ahora, cuando yo veo esto, entonces, y pensando en que el Espíritu Santo tiene sus corderos, entonces me voy a Juan capítulo 21, versículo número 15.
Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, otras versiones dicen hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Ahora, a uno de los corderos del hijo, entonces llamado Pedro, el Señor le está diciendo: apacienta mis corderos. ¿Cuáles eran los corderos? ¿Será que eran los mismos discípulos? No. El Señor le está diciendo a Pedro, porque aquí el Señor está prácticamente terminando, ya había resucitado, está terminando su ministerio terrenal. Entonces está diciendo: vienen otros corderos, que son los corderos del Espíritu. Y como el Espíritu es mi hermano gemelo, entonces son míos también. Así que te encargo, apacienta mis corderos. Pero ya aquí ya no se estaba refiriendo a los 12, sino se estaba refiriendo a nosotros, a la iglesia del Señor Jesucristo, que íbamos a funcionar de la misma manera. Entonces veo yo aquí, hermano, y solo quiero hacer un paréntesis antes de decir o trasladarle este pensamiento. No me estoy olvidando del libro de Apocalipsis, que le hablé y le dije que ahí está la revelación del Cordero. No me estoy olvidando, solo dejé un momentito en pausa para entrar a ver estas facetas. Entonces quiere decir que, hermano, ¿quiénes son los corderos de Dios? Número 1, el Cordero del Padre. El Cordero del Padre, según Juan 1:29, que ya leímos, hermano, se refiere al Señor Jesucristo y es único, es uno. Por eso le puse entre paréntesis 1. Luego, los corderos del Hijo, hermano, son, según Lucas capítulo 10, verso 3, son los discípulos y son 12. Pero entonces ahora los corderos del Espíritu, hermano, según Juan capítulo 21, versículo 15, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí le puse un signo de interrogación ahí entre paréntesis, porque ya aquí son innumerables. Los corderos del Espíritu son innumerables. Entonces el cordero del Padre era único, es único, hermano. Ahí sí no hay para dónde, ¿verdad? Es un término absoluto. Luego los corderos del Hijo son 12, aquellos que Él escogió para que caminaran con Él, para que aprendieran de Él. Por eso incluso en un momento Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos tenían que aprender, pero luego, entonces ahora a Pedro le está encomendando al Señor, hermano, que se encargue de apacentar los corderos del Espíritu Santo. Entonces, mire, esto es muy, muy importante que nosotros lo tengamos claro, que nosotros, la iglesia del Señor, somos llamados los corderos del Espíritu. Ok, avancemos en esto, hermano. Entonces, fíjese que viendo esto, me doy cuenta, hermano, que aparecen en la Escritura, en el Nuevo Testamento, porque me estoy centrando ahorita en el Nuevo Testamento, hermano, 3 palabras que se traducen cordero en el Nuevo Testamento. Y fíjese qué tremendo. La primera palabra es esta palabra, hermano, griega, amnos. Esa palabra amnos aparece 4 veces, hermano. Y las 4 veces está relacionada con el Señor Jesucristo. Juan capítulo número 1, hermano, cuando el versículo que leímos, versículo 29 y versículo 36, porque en 2 oportunidades Juan dice: he ahí el Cordero. Entonces ahí aparece refiriéndose a Jesús. Luego en el capítulo número 7, me parece, del libro de los Hechos, aparece cuando se habla de que como un cordero mudo, cuando hermano se está hablando de Esteban. Y entonces ahí me parece que es cuando se habla precisamente otra vez. Y luego Primera de Pedro, hermano, cuando habla el Señor precisamente de la sangre de un cordero sin mancha. Entonces, las 4 veces esta palabra aparece relacionada a Jesús. Esa palabra solamente la utiliza, hermano, para hablar de Jesús. Luego aparece la palabra Harén. Y esa palabra aparece una sola vez. Y es cuando el Señor se refiere a los discípulos y les dice: id, yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces, esa es la palabra que ahí se utiliza, ¿verdad? Es solamente refiriéndose a los discípulos del Señor.
Y luego, hermano, la palabra arnión, que esa palabra arnión se utiliza 30 veces. Pero mire, esto para mí es extraordinario, es maravilloso, hermano, porque esta palabra aparece 30 veces. Y fíjese, 29 veces refiriéndose a Jesús. Y todas esas 29 veces aparecen precisamente en el libro de Apocalipsis. Entonces por eso le dije que no es que me hubiera olvidado, hermano, cuando venía hablando de que todas las sombras que estaban allá en toda la Biblia ahora eran explicadas, eran sacadas a luz, eran reveladas en el libro de Apocalipsis, refiriéndose al Señor Jesucristo, porque es la revelación de Jesucristo. Ahora me doy cuenta que esta palabra arnión aparece 30 veces en total, pero 29 de las 30 aparecen en Apocalipsis y hermano, y todas refiriéndose a Jesucristo, Pero, hermano, la única vez que aparece en el Evangelio según San Juan, hermano, es precisamente ahí donde leímos Juan capítulo 21, versículo 15, cuando le dice el Señor a Pedro: Pedro, apacienta mis corderos. Ahora, esto para mí, hermano, es maravilloso, es extraordinario, es impresionante, porque entonces quiere decir, cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, apacienta mis arnión, pero esos arnión tienen que alcanzar la estatura del arnión. No sé si me explico. Es decir, esos corderos tienen que alcanzar la estatura del cordero. Pero ¿dónde está la revelación? En el libro de Apocalipsis. Ahora, entonces, hermano, espero estarme dando a entender con esto. Entonces, cuando yo voy a ver la palabra arnión, es esta palabra griega 721, que significa cordero. Fíjese, ahí, hermano, dice diminutivo de la 704, cordero. Pero cuando vamos a ver la 704, dice tal vez lo mismo que la 730, cordero como macho, cordero. Es decir, vamos viendo, hermano, las diferentes raíces de esta palabra. Pero luego entonces nos envía a la 730 y aquí es donde a mí también me impresionó mucho algo aquí, hermano, porque esa palabra 730 es la palabra arren o arsén, hermano, y esa palabra, uno de sus significados, hermano, es la palabra hijo. Voy a cambiar el color. Hijo. Entonces quiere decir, hermano, y esto es algo extraordinario, porque entonces yo veo, hermano, que la palabra arnión entonces empieza hablando de cordero, pero termina hablando de hijo. Es decir, que cuando nosotros decimos, hermano, que hay 30 veces que aparece la palabra arnión, de esas 30 veces, 29 se refieren al Señor Jesucristo y esas 29 veces aparecen en el libro de Apocalipsis, me está diciendo a mí, hermano, que es un cordero que termina siendo un hijo. Es decir, y cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, apacienta mis arnión, apacienta mis corderos, le está diciendo, ellos de la misma manera como empezó el Hijo de Dios, tienen que empezar como corderos, pero tienen que terminar como hijos, hermano. Y esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque de esto nos habla precisamente la palabra y lo hemos enseñado en otras oportunidades, incluso dimos un tema específicamente de eso y lo hemos citado en otros estudios también de la Escritura. Es decir, el Salmo 23 empieza: el Señor es mi pastor. Es decir, está hablando el salmista David, está diciendo: yo soy una oveja, el Señor es mi pastor. Y luego, después de 5 o 6 versículos, digo 5 o 6 versículos, aunque en cada versículo hay tantas cosas y que le hemos llamado ahí el itinerario de la oveja, porque se empieza en calidad de
ovejas. Pero luego al final del versículo 6, hermano, cuando termine ese salmo, dice: y a la casa del Señor volveré por largos días, a la casa de mi padre, pues. Entonces está diciendo: yo empecé como cordero en un redil, pero voy a terminar como hijo en la casa de mi padre. Entonces, hermano, por eso es que el salmista dice: yo no estaré satisfecho hasta que un día sea hecho a tu semejanza. ¿Cuál era la semejanza? Haber empezado como cordero y ahora estar terminando como hijo. Hermano, eso es lo que David dice, y David, una figura del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que, hermano, lo primero cuando se le identifica al Señor Jesucristo es: he ahí el cordero. Pero cuando estaba muriendo en la cruz, el soldado romano utilizado por el Señor dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces quiere decir, empezó como cordero y terminó, cuando él dijo consumado es, terminó como el Hijo, y hoy permanece como el Hijo de Dios. Aleluya. Ahora, esto mismo está descrito en la famosa parábola, que nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero que entendemos que es la parábola de las cosas perdidas: una oveja perdida o cordero, una moneda perdida y un hijo perdido. Es decir, se empieza otra vez como oveja, se empieza como cordero, pero se tiene que terminar como hijo. Claro, ahí hay mucha tela que cortar y yo no voy a entrar en detalle. Entonces, de la misma manera que escribimos el Padre tiene su cordero, el Hijo tiene sus corderos y el Espíritu Santo tiene sus corderos. Entonces, de la misma manera podríamos decir: el Padre nos habló en el Salmo 23, el Hijo nos habló con su propia vida, y el Espíritu Santo nos habla en Lucas capítulo número 15 para describirnos la importancia que tiene que nosotros avancemos como cordero. Ahora, entonces, hermano, ya con esta explicación me he llevado un tiempecito ya para explicarle, pero quería dejarle bien establecido esto en su corazón. Es decir, hermano, definitivamente nosotros tenemos que alcanzar la estatura de Arnión. ¿Cuál es la estatura de Arnión? Empezar como corderos, pero tenemos que terminar como hijos. Y dice la Biblia que, hermano, el Señor llevará muchos hijos a la gloria. No llevará corderos, llevará hijos. Corderos es mientras estamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque, hermano, de la misma manera, mientras Israel pasó por el desierto, necesitaban ser corderos. Por eso fue que en el principio les dieron a comer el cordero, para que ese cordero se manifestara externamente en ellos, hermano. Entonces, vemos definitivamente, hermano, que mientras está en la tierra necesitamos cordero, necesitamos ser corderos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, se comportó como cordero, pero luego, cuando ya se iba a ir, hermano, subió en calidad de hijo. Entonces él vino al holocausto, hermano. De la misma manera nosotros venimos a la tierra, tenemos que alcanzar la estatura de cordero, para que así nos lleven en calidad de hijos, y luego en calidad de hijos a la iglesia la transformen para convertirse en la esposa del cordero. Es decir, que nadie va a poder ser la esposa del cordero si no alcanza la estatura de Arnión, porque esa es precisamente la revelación que el Señor nos está dando aquí. Ahora, entonces tenemos que analizar esas veces, hermano. Por supuesto que hoy no nos va a dar tiempo de ver las 29 veces que aparece en el libro de Apocalipsis, hermano, la palabra Arnión, pero esa palabra es exclusiva de la revelación, es exclusiva del libro de Apocalipsis, hermano. Es decir, hermano, que ahí se está describiendo quién es el Cordero de Dios, y que nosotros como Arnión también tenemos que alcanzar esa estatura. Ok, entonces avancemos, hermano, y empecemos a ver esta primera vez que aparece la palabra Arnión. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Dice, hermano, que tenía 7 cabezas, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Me llama mucho la atención, hermano, que el cordero había sido inmolado, pero estaba de pie.
Cuando nosotros vamos a ver un concepto tanto en el diccionario secular como en el original griego de la palabra inmolado, esa palabra inmolado significa mutilar, significa golpear, significa herir, significa maltratar. Es decir, que cuando nosotros vemos hermano, aquí la primera vez que aparece el Cordero, precisamente en el libro de Apocalipsis, está en el capítulo 5, versículo 6, y dice que ese Cordero había sido inmolado. Es decir, era un Cordero maltratado, era un Cordero golpeado, era un Cordero mutilado, era un Cordero herido, era un Cordero, hermano, mire qué tremendo, qué tremendo. Pero a mí lo que me llama la atención es, estaba de pie. Es decir, golpeado, maltratado, herido, había sufrido, había padecido todo. Sin embargo, estaba de pie. Y hermano, entonces nosotros, los arnión de Dios, no podemos estarnos quejando, hermano, cuando Él nos ha dado ejemplo. Y nosotros somos los corderos del Espíritu. Y somos los corderos que vamos a ser como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, Pedro, apacienta mis arnión. Yo soy un arnión, yo soy el ejemplo para ellos. Yo vine a ponerles el parámetro. Ahora ellos en mí pueden alcanzar eso por medio del Espíritu Santo, pueden alcanzar esa estatura de arnión. Pero hermano, entonces no podemos con cosas tan insignificantes. Hoy en día, hermano, mire, qué tremendo, porque ahora que no nos podemos reunir de una manera presencial, hay personas, hermano, que dicen, ay, pastor, cómo extraño la iglesia, cómo extraño el templo, cómo extraño ir a mi casa, cómo extraño ir a la casa del Señor para celebrar. Y antes, hermano, quizás por una cosa, porque no lo saludaron, porque qué sé yo, algo pudo haber pasado. Hermano, la gente se iba de la iglesia y ahora está deseándolo. Mire, los arnión, Jesucristo, como el Cordero de Dios, hermano, fue golpeado, fue herido, fue maltratado, fue señalado, hermano, y tantas cosas más que cuando nosotros leemos los evangelios, en lo que Él pasó, hermano, sufrió de una manera tremenda. Y sin embargo, ahora está en el libro de Apocalipsis como un cordero, golpeado, pero de pie. Golpeado, pero de pie. Hace mucho tiempo, hermano, cuando hubo un terremoto aquí en Guatemala en 1976, recuerdo, hermano, estaba yo jovencito. No, jovencito, no, estaba niño prácticamente, hermano, acababa de nacer casi. Bueno, el punto es que el presidente que estaba en ese tiempo en Guatemala, hermano, que el Señor lo bendiga, entonces él tenía un su dicho que decía más o menos como el presidente de ahora, ¿verdad? Que tiene su dicho. Pero sobre todo, que Dios bendiga a Guatemala, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Pero en aquel tiempo él decía, estamos heridos, pero no de muerte. Y hermano, mire, todos hemos pasado por momentos de dificultad. La Biblia dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Y entonces ahora nosotros tenemos, el Señor dijo a sus discípulos, yo los envío como corderos en medio de lobos. El Padre envió a su cordero en medio de lobos. El Hijo envió a sus corderos en medio de lobos. Pues el Espíritu Santo de la misma manera envía a sus corderos en medio de lobos. Eso quiere decir, hermano, que vamos a pasar dificultades, que vamos a sentir aire con remolinos, que van a haber momentos de dificultad, que vamos a sentir, hermano, las batallas las vamos a sentir de cerca, pero que tenemos que confiar que como el cordero arnión, hermano, no desmayó, no se quedó tendido, hermano, no digo, ay, ya me mataron, no, hermano, se levantó al tercer día, claro, en el poder del Espíritu Santo se levantó victorioso, hermano, y ahora está como el Hijo de Dios. Pero entonces quiere decir que nosotros de la misma manera, cada vez que nosotros nos reunimos a participar de la mesa del Señor, decimos, estamos tomando de la genética del Cordero, amén, pues que se vea la genética del arnión en nosotros. Esa es la genética
genética que Él quiere. Hermano, no desmayes, no te quedes, no te estés quejando ni lamentándote por las cosas que pasan en tu vida, sino proyéctate a lo que viene, porque sabes una cosa, hermano, la oscuridad del pasado, de lo que has vivido, yo no estoy menospreciando que tus batallas, hermano, sean cualquier cosa. No, sé que son batallas difíciles, a veces muy difíciles, pero tienes que saber que tienes una genética dentro de ti y que esa oscuridad del pasado, las cosas que puedas estar viviendo actualmente, no te dejan proyectarte hacia lo que viene más adelante. Y lo que viene más adelante es glorioso, es maravilloso, es algo poderoso de parte del Señor. Así que levántate, hermano, no te quedes ahí. Mira al apóstol Pablo, cuántas veces, hermano, al apóstol Pablo lo apedrearon, hermano, lo azotaron, tantas cosas, y hay momentos que creían que estaba muerto y lo dejaban ahí, y después de estar, quizás era como aquel, ¿cómo se llama ese animalito, hermano? Ay, el que es enemigo de la serpiente en la tierra, porque la serpiente tiene dos enemigos, ¿verdad? El águila en los cielos y el tejón en la tierra. Ese tejón, el tejón melero, hermano, se come a la serpiente, y cuando la serpiente pues le inyecta su veneno, entonces él, hermano, aparentemente se muere y se queda ahí tendido, hermano, y la serpiente cree que se murió. ¿Y qué si después de eso, hermano, pasan unas horas y procesa el veneno que la serpiente le inyectó, y entonces, hermano, se levanta y sigue como que sin nada? Pero entonces, hermano, nosotros tenemos que ser como el tejón melero. Ese tejón, hermano, hay momentos, así le pasaba a Pablo. Pablo lo dejaban tendido como muerto. Ya aquí se terminó el ministerio de Pablo, se terminó el perito arquitecto de la iglesia. Y que si, hermano, después de un tiempo Pablo se levantaba, hermano, moribundo, pero seguía de pie. De la misma manera, yo te quiero invitar a que no te quedes ahí lamentándote ni quejándote, hermano. Mira, los israelitas, por se estarse quejando tanto en el desierto, se quedaron en el desierto. Tú te tienes que proyectar que hay algo mejor para ti. Tienes una promesa o muchas promesas de parte de Dios. No te quedes ahí, no por algo que sucedió, no por algo que te hicieron, no te quedes. Jesús le hicieron más de lo que nosotros le hicieron, y Él no lo merecía, nosotros sí lo merecemos, y sin embargo Él, aunque no lo merecía, hermano, aprendió a pasar ese sufrimiento, y en medio de ese sufrimiento, hermano, el Señor se levantó victorioso y poderoso. Ni la muerte lo pudo detener. Por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? En algunas versiones dice, hermano, ¿dónde está, oh peste, tu victoria? ¿Por qué? Porque el Señor venció a la misma muerte. Entonces, si el arnión de Dios, si el Cordero de Dios pudo vencer la muerte, tú y yo también la podemos vencer. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos a la muerte, como se diría popularmente, madrugarnos a la muerte. Hermanos, y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Hermano, antes de que la muerte lo matara, Él mató a la muerte, hermano. Por eso es que la muerte no tiene potestad, hermano, sobre nosotros, porque no la tuvo sobre Jesús. Jesús le arrebató el imperio y las llaves de la muerte. Así que Jesús tiene las llaves de la muerte. No temamos y sigamos adelante. Entonces, el arnión de Dios es aquel de que a pesar de todo sigue de pie, no se queda ahí quejándose, ni lamentando, ni protestando, ni justificándose, sino que se levanta y sigue adelante. Tú eres un arnión, y como eres un arnión, estás en calidad de cordero en medio de lobos. Vas a ver cómo los lobos te acechan, pero no temas, porque el Señor está contigo. El Señor va a sacarte victorioso de esas batallas en medio de lobos. En el nombre de Jesús tienes que saber que Dios está obrando a tu favor. Aleluya. Ay, quisiera continuar aquí, hermano, pero voy a pasar a otro versículo más. Mire, versículo número 8 del capítulo 5. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire, aquí no voy a hablar
específicamente del Cordero. Porque hay situaciones, pues el Cordero es Dios. Entonces, pero tenemos que aprender las cosas, hermano, alrededor del Cordero. Es decir, las cosas que sucedían en el entorno. Mire aquí, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Entonces, mire, otra de las cosas que tenemos que aprender, hermano, nosotros, y eso también lo hizo el Señor Jesucristo, por supuesto. Aquí tal vez no se ve que Él lo esté haciendo como Cordero, pero sí lo hizo en todo su ministerio terrenal. Y es, hermano, postrarse es sinónimo de humillación. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? ¿Cómo vamos a llegar a ser, hermano? Porque aquí es una honra para el Cordero que se postren delante de Él los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, pero es que Él ya había sembrado aquello. Entonces yo aquí, algo que entiendo, hermano, que nosotros tenemos que aprender a humillarnos. Mire, uno de los problemas más graves de la humanidad, hermano, es el orgullo. Y esto no es que una persona, 2 personas, 10 personas en la iglesia, todos los humanos, no estoy hablando ahora solamente de cristianos, estoy hablando todos los humanos tenemos algo de orgullo en nuestro interior. Esa semillita de orgullo que a veces alimentamos, esa semillita de orgullo que a veces estamos regando, hermano, y que no nos damos cuenta que hay cosas en nuestro entorno, hermano, que pueden estar alimentando ese orgullo y que nosotros deberíamos de estar identificando para erradicar todo aquello que viene a alimentar el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la vanagloria, la altivez, hermano, porque esas son facetas precisamente del orgullo, cómo se está manifestando, y nosotros lo tenemos que identificar, porque mire, a veces nos envanecemos, hermano, de el lugar donde vivimos, nos envanecemos del lugar donde estudiamos, nos envanecemos del tipo de celular que usamos, nos envanecemos del apellido que podemos tener, nos envanecemos del país donde nosotros vivimos, nos envanecemos del presidente que tenemos, nos envanecemos, hermano, de la iglesia donde asistimos, el pastor que tenemos, de todo nos podemos envanecer. Dios mío, que Dios nos ayude. Porque, hermano, sí hay que permanecer de pie, pero no se puede permanecer de pie si primero no aprendemos a humillarnos. Recuerdes, hermano, que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, dijo: aprended de mí, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo llegó a ser humilde? Porque, hermano, mire, un requisito para poder ser humilde es aprender a ser manso. Porque la mansedumbre es una característica, es una virtud, hermano, que nos ayuda a soportar en momentos de dificultad. Es decir, podemos, hermano, o tenemos justificación para defendernos con las cosas que nos hacen, pero, hermano, sin embargo, nosotros, hermano, no nos defendemos, porque esa es la virtud llamada mansedumbre y que es un fruto del Espíritu en nuestra vida, hermano. Es decir, que primero hay que ser manso y después hay que ser humilde. La mansedumbre es para atravesar las dificultades, para atravesar el desierto. Por eso es que a Israel, hermano, cuando lo hicieron pasar por el desierto, hermano, les dieron a comer cordero, porque lo primero que tenían que aprender era la mansedumbre, era para que ellos pasaran el desierto. ¿Y quién le pusieron al frente en el desierto? Les pusieron al hombre más manso que existía sobre la tierra. Es decir, les dieron un parámetro y hermano, les pusieron un ejemplo, el hombre más manso, a dirigirlos en el desierto. ¿Y sabe qué hicieron en el desierto? Desesperaron al hombre más manso. Qué tremendo, hermano, que a veces nosotros, en lugar de tomar como ejemplo a la persona que nos están poniendo al frente, hermano, lo que hacemos es desesperarlo y sacarlo de esa virtud donde ha estado habitando, por así decir, esa persona. Entonces, yo creo, hermano, que nosotros necesitamos aprender la mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque si no aprendes la mansedumbre, es decir, a guardarte en medio de pruebas, a no inquietarte, a no desesperarte, a no protestar, a no renegar, a no quejarte en medio de las pruebas, cuando venga el momento de la bendición, porque la humildad ellos la necesitaron en Canaán.
porque era la tierra de la abundancia. Entonces hay gente que no ha sido trabajada en su corazón o no deja que Dios lo trabaja, y cuando llega un poquitito de prosperidad material, económica, hermano, o de cualquier tipo, porque puede ser hasta espiritual, entonces ¿qué es lo que sucede, hermano? Que en lugar de ser humilde, alimentan la altivez y el orgullo. Entonces yo veo aquí que otra de las cosas que tenemos que aprender del Cordero, hermano, es a postrarnos, es a humillarnos. Y mire qué tremendo, hermano, porque la Biblia, hablando del Señor Jesucristo, dice que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo así, hermano? Ese es un versículo que es a veces inexplicable. ¿Cómo es eso que Jesús, por lo que aprendió la obediencia, por lo que sufrió, aprendió la obediencia? Entonces pareciera ser que lo que está diciendo es que Él era desobediente y tuvo que sufrir para aprender la obediencia. No, Jesús siempre fue obediente. Pero la obediencia a través del sufrimiento es lo que Él nunca había pasado, porque Él no había sufrido, hermano, antes. Entonces, como no había sufrido, no había aprendido la obediencia a través del proceso, llamémoslo así, del sufrimiento. Entonces, lo que Él aprendió fue el proceso de la obediencia, pero por medio de ese sufrimiento. Entonces, hermano, ahora en el caso nuestro, sí es como dije al principio, es decir, nosotros sí somos desobedientes y por eso el Señor permite que pasemos el sufrimiento para aprender la obediencia. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta humillarnos, nos cuesta postrarnos delante del Señor, hermano, pero ahora viene el Señor y lo que quiere es que aprendamos, hermano, que el que se humilla, Dios siempre lo va a exaltar. Entonces, ahora es un tiempo en el cual nosotros debemos de aprender a humillarnos. Por ejemplo, hermano, el que Dios ahora nos ya haya llevado a la casa. Nosotros íbamos y veníamos, entrábamos a la casa y salíamos con tanta libertad. A veces, hermano, hasta nos jactábamos de decir, es que yo llego solo a dormir, llego a mi casa, hasta nos jactábamos a veces de eso. Pero ahora viene Dios y de una manera obligada nos lleva a todos a la casa. ¿Para qué? Para humillarnos también y en la humillación que podamos reconocer que hay cosas que no están bien, hermano, porque no vamos a la casa a ver cómo están los demás, vamos a la casa a ver cómo estamos nosotros, hermano, es decir, a vernos interiormente y al vernos interiormente, entonces nos damos cuenta que es necesario precisamente pasar por ese proceso de humillación y reconocer que hemos fallado, reconocer que no hemos hecho lo mejor delante del Señor. Entonces yo creo que este es un tiempo precioso, es un tiempo maravilloso, es un tiempo, hermano, que Dios nos está permitiendo, pero también es un tiempo de humillación, es un tiempo, hermano, de ver en nuestro interior. Y es que para poder reconocer nuestras faltas, para poder reconocer nuestros equívocos, necesitamos, hermano, ser humildes, porque nadie va a poder alcanzar precisamente esa estatura de humildad si no pasa por el proceso de la humillación. Entonces, yo creo que este es el tiempo donde Dios nos está pasando por el proceso de la humillación. ¿Por qué? Porque necesitamos alcanzar la estatura de humildad. Necesitamos llegar al estado llamado humildad. Necesitamos llegar al lugar espiritual llamado humildad. Pero para llegar ahí, el camino se llama humillación. El camino, hermano, no es un camino de rosas, sino que muchas veces es un camino de espinas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos cuesta precisamente reconocer, hermano. Ahora viene el Señor y el Señor anhela que nosotros alcancemos esa estatura. Recuérdense que la Biblia dice que al humilde Él lo trata de cerca, pero al altivo lo ve de lejos. Gracias a Dios todavía lo ve. Voy a decirlo de manera distinta. Gracias a Dios todavía nos ve, porque nosotros todavía tenemos, hermano, altivez en nuestro corazón, todavía nos está viendo. Pero entonces el Señor quiere que nosotros podamos, hermano, aprender que en ese proceso vamos a alcanzar la estatura y que vamos a llegar a la dimensión que Él quiere para poder ser parte de la iglesia. Ok, veamos un versículo más. Versículo 9 del capítulo 5. Y le ofrecieron al Cordero
un nuevo canto o un cántico nuevo que decía: tú eres digno de tomar el rollo, romper sus sellos y abrirlo, porque fuiste sacrificado y con tu sangre nos compraste para Dios de entre todos los linajes, lenguas, pueblos y naciones. Mire hermano, dice aquí: le ofrecieron al Cordero un cántico nuevo. Que hay otra cosa maravillosa, hermano. Porque recuérdense, estamos hablando de la revelación del Cordero, del Arnión. ¿Por qué estamos hablando del Cordero Arnión? Porque Él es el parámetro nuestro, hacia Él nosotros. Y entonces nosotros tenemos que alcanzar la estatura también de corderos. Ahora, cuando yo veo cántico nuevo, entonces recuerdo, hermano, que en la misma escritura dice que nosotros tenemos que alabar al Señor con himnos, ¿cómo dice? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces aquí es como que nosotros pongamos, hermano, en el atrio está la alabanza, en el lugar santo está la adoración, pero en el lugar santísimo está el cántico nuevo, porque el cántico nuevo no es un cántico que estamos aprendiendo ahora, ese no es un cántico nuevo. Un cántico nuevo es un cántico espontáneo, en medio de que hay un mover de adoración, tú empiezas a cantar con expresiones que tal vez nunca has oído, que te empiezan a venir a tu mente y empiezas a expresarle al Señor. Eso es un cántico nuevo, es un cántico espontáneo. Entonces, hermano, es decir, que cuando están diciendo que le ofrecieron al Cordero un cántico nuevo, está diciendo que fue más allá de la adoración. No te conformaste con adorar al Señor, fuiste un poco más allá del momento de la adoración. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender hoy, ir más allá de la adoración. Mire, la mayoría de personas, hermano, les gusta la alabanza. Cuando llega el momento de la adoración, lo que hacen, hermano, es sentarse, hermano, agacharse y empezar a textear, empezar a ver sus redes sociales, Dios mío, sin darse cuenta que la Biblia dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, plantas, todo lo que respira, animales, todo lo que respira, personas. Sí, amén. Ahora, entonces quiere decir que cuando nosotros solo alabamos, nos quedamos en el mismo nivel de todos los seres vivos, porque todos ellos pueden alabar a Dios. Ahora, cuando nosotros vamos un poquito más allá, hermano, un poquito más allá, y el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, entonces aquí quiere decir que ya no nos quedamos en la alabanza, ahora empezamos a adorar al Señor, a expresarle a Él, quizás con cantos aprendidos, pero cuando vamos un poco más allá, es porque ya no queremos cantarle con cánticos aprendidos, con frases aprendidas, sino con frases dictadas por el Espíritu Santo, con frases que nacen de nuestro interior. Le empezamos a adorar a Él. Esos son los corderos Arnión. Hacia ahí tenemos que llegar nosotros, hermano. Y mire, la Biblia, por eso es que David era llamado el dulce cantor de Israel, porque cuando nosotros vemos la vida de David es impresionante. Cuando Absalón se levanta en contra de él, David, hermano, decide abandonar Jerusalén, y entonces dice la Biblia que David fue un poco más allá del monte, de la cumbre donde se adoraba. Es decir, David no fue a la cumbre de donde se adoraba, sino fue más allá, hermano, de la cumbre donde se adoraba. Y cuando fue más allá, le apareció un hombre que le traía provisiones, que le traía pan, que le traía, hermano, ¿cómo se llama? Odres de vino, le traía varias cosas. Es decir, venía una administración de parte de Dios cuando él fue un poco más allá. Claro, nosotros no vamos por la provisión, hermano, sino que nosotros vamos porque queremos adorarlo a Él, porque queremos expresarnos delante de Él, porque queremos darle gracias a Él, porque queremos, hermano, bendecir el nombre del Señor. Entonces no te conformes con alabar, no te conformes con adorar. Tienes que aprender a dar un cántico nuevo al Señor. Cuando nosotros aprendemos a dar un cántico nuevo al Señor, entonces hay cosas extraordinarias que empiezan a pasar en nuestra vida. Aleluya. Ok, voy a leer un último verso
aunque son 29, apenas llevamos 4 con este. Hermano, quiere decir que nos faltan 25 que tendríamos que analizar, pero gloria a Dios, hay tiempo. No hoy, pues, sino que en otras ministraciones. Versículo 12 del capítulo 5. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Mire, yo le subrayé aquí, hermano, digno es de recibir. Digno es de recibir. Y aquí hay algo, hermano, que me impresionaba a mí mucho, que entendí por medio del Espíritu Santo, y es el hecho, ¿por qué el Cordero era digno de recibir? ¿Sabe por qué el Cordero era digno de recibir? Porque ya había dado anteriormente. Es decir, la dignidad para recibir está en que nosotros, hermano, porque ser digno significa ser merecedor. Nosotros no somos merecedores de nada de parte de Dios, todo lo que recibimos. Pero una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, ahí se va forjando la dignidad, es cuando nosotros aprendemos a dar. Jesús primeramente dio su vida y ahora, como había dado su vida, era digno de recibir ¿qué? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, no dice la Biblia, hermano, que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué hay más bienaventuranza en dar? Porque cuando tú das, pero no dar por interés, no dar por necesidad, no, cuando das, hermano, sin esperar nada a cambio, cuando no es de que da 10 y Él te va a dar 100, entonces tú, hermano, estás dando por codicia, porque lo que quieres es recibir más. Por eso es que es un error estar ministrándole a la iglesia, de como que fuera oferta, de tanto y el Señor le va a dar tanto. Eso no es de Dios, no importa quién lo haga, eso no proviene de parte de Dios, porque Dios no anda negociando en ese sentido con nadie. En ese sentido, Dios no anda negociando con nadie, hermano. No, eso no es correcto, estar ministrando que la gente dé para recibir. No, hermano, el Cordero no dio para recibir. El Cordero Arnión, el Cordero de Dios, y que es nuestro parámetro, es hacia donde nosotros nos tenemos que encaminar. Él dio sin esperar nada. ¿Qué le podemos dar nosotros, hermano? ¿Qué le podemos dar? Él vino a morir, dio su vida por nosotros sin esperar nada. Sabía, hermano, que no teníamos nada que darle y sin embargo Él dio. Entonces cuando nosotros aprendemos a dar, entonces, hermano, nos volvemos dignos para recibir. Por eso la mano derecha es la mano, hermano, por eso dice la Biblia, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Porque la derecha es la mano de dar, la izquierda es la mano de recibir. Y la derecha siempre se pone con mayor énfasis. ¿Dónde está sentado Jesucristo? No estoy menospreciando la izquierda, porque sí es importante la izquierda, porque es un complemento. Usted, si solo tuviera una mano, no es lo mismo que tenga las dos. Pero si usted es diestro, hermano, es decir, usted maneja la mano derecha, entonces, hermano, aunque la izquierda no tenga tanta habilidad, pero le sirve, pero no tenerla, entonces no estoy menospreciando. Lo que estoy diciendo es que la importancia, los cabritos estaban a la izquierda, las ovejas estaban a la derecha, el ladrón que se salvó a la derecha, el ladrón que se perdió a la izquierda, y así podríamos poner muchos ejemplos, pero son complementarios, pero la importancia siempre se pone en la mano derecha. Jesús, ¿dónde se sentó? A la diestra del Padre. Ok, entonces, hermano, como Cordero Arnión tenemos que aprender a dar, y no solo se da dinero, se da amor, se dan tantas cosas, pero démoslo sin esperar recibir. Siempre el que da, siempre va a recibir. Siempre el que da, va a recibir. Pero tú no das por recibir, sino que das porque, hermano, tienes la misma naturaleza del Cordero Arnión, que fue, hermano, voluntariamente se fue a sacrificar allá en la cruz del Calvario. Y se sacrificó por ti y se sacrificó por mí. Y hoy, hermano, nosotros tenemos que aprender a hacer exactamente lo mismo que hizo el Cordero. Ay, dan deseos de seguir hablando, hermano, pero el tiempo se nos ha ido. Así que esta mañana
yo quisiera ministrarte esta palabra en tu corazón. Y quizás, mire, los 4 aspectos que hoy pudimos ver son aspectos tan importantes. Hermano, número 1, permanecer en pie a pesar de las pruebas. Número 2, aprender precisamente a humillarnos delante del Señor, hermano. Número 3, hermano, aprender a dar un cántico nuevo, es decir, ir más allá del lugar de adoración. No solo adores, no solo aprendas un canto, y que sí, hay cantos tan preciosos que el Señor le ha dado a tantos salmistas hoy en día, hermano, que cuando nosotros los cantamos nos inspiran y nos motivan para acercarnos, pero llega un momento donde el Padre ya no está esperando que tú le adores con un cántico que le dio a otra persona, sino con un cántico que brote del interior de tu corazón, y ese es un cántico nuevo que está en ti. Todos los que somos cristianos tenemos un cántico nuevo. No todos hemos escrito algún himno, algún salmo o un cántico espiritual, pero sí todos tenemos un cántico nuevo. Y la 4ª cosa que te hablé aquí es de la dignidad para recibir que está en el dar. Entonces, pero yo quisiera en esta hora poder ministrarte esta palabra, hermano, y ministrarte la palabra precisamente que permanezcas de pie. No importa lo que estés pasando, no importa lo que vivas, no importa si las circunstancias son adversas, no importa si hay vientos contrarios. Mientras más contrario es el viento, más se eleva, hermano, un avión, un barrilete, más se eleva. Entonces no temas, el Señor te va a levantar más. Mientras más llovía, más se levantaba el arca de Noé. Así que no temas, Dios está de tu lado. Pero antes de ministrarte a ti esta palabra, amado hermano, quiero ministrar una palabra de salvación. Y si tú que estás viendo esta administración de la palabra, deseas aceptar a Cristo, reconciliarte con el Señor, quizás no has podido ser un cordero, quizás hay actitudes que no corresponden a cordero en tu vida y tú las has identificado y tú deseas aceptar a Cristo, reconciliarte con el Señor. Este es el momento que lo puedes hacer. Yo quiero guiarte a ti en una oración para que tú te puedas acercar al Padre y de esa manera volver a la casa del Padre. Así que acompáñame en esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado, que me he apartado de ti y que no he hecho lo agradable a ti, Señor. Pero hoy vengo a pedirte perdón por mis actos, Señor, por mi conducta, por mi comportamiento, Señor, por la forma como he estado llevando mi vida. Reconozco, Señor, que he pecado delante de ti. Y hoy te vengo a pedir perdón y te pido que tu sangre me limpie de todo pecado, Señor. Por favor, Señor, Dios mío, yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que la sangre que derramaste hoy es para mi purificación, para mi santificación, Señor. Por favor, y para mi perdón, Señor, yo lo reconozco, Señor, y te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Señor, hoy te pido, por favor, una nueva comunión contigo. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración para aceptar o reconciliarte, por favor, hermano, comunícate con nosotros. Siempre en nuestros programas está apareciendo el número de WhatsApp de nuestra iglesia. Envíanos un mensajito de texto con tu nombre, tu dirección, hermano, y de esa manera nosotros nos vamos a contactar contigo para poder estar orando y poder darte seguimiento. Ahora queremos hacer una oración por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti ministrando, Señor, a tu pueblo, ministrando a tu iglesia. Señor, mira que tu pueblo, Señor del cielo, necesita permanecer en pie. Señor, a pesar de las batallas, a pesar de las luchas, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las situaciones adversas, Señor, que nos levantemos y permanezcamos en pie. Señor, ten misericordia de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que nada nos haga decaer, que nada nos haga menguar. Señor, no importa
importa que hayan vientos contrarios, no importa qué tan difícil parezca la situación, tú tienes el control, Señor. Tú no pierdes el control, papaito. Quizás, Señor, Dios mío, tu pueblo está pasando por escasez, por necesidad. Quizás, Señor, alguien ha perdido el trabajo, pero tú que eres un Dios de misericordia, Padre, levántalo, restáuralo, papito, por amor a tu nombre, Señor. Dios mío, que no nos fijemos en las heridas, que no nos fijemos en los golpes, en las ofensas, sino que nuestra mirada siempre está en ti. Y como tú fuiste el cordero inmolado, el cordero golpeado, el cordero abatido, Señor, y te permaneciste de pie, cuánto más nosotros, si hoy también, Señor, Dios mío, tenemos la misma genética tuya. Señor, por favor, ten misericordia de nuestra vida. Te lo suplicamos, papito lindo, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te fortalezca. Que la mano poderosa de Dios esté sobre tu vida. Que seas guardado y que toda necesidad en tu vida sea suplida por el Señor. No temas, que Él está contigo. Nos vemos hasta nuestro próximo programa. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.